Quisiera primero agradecer la invitación a este foro. Me parece una muy buena iniciativa que junten a varios académicos para discutir este tema que es tan importante sobre las inundaciones en las planicies costeras en particular. Yo les voy a presentar entonces este tema. Me pidieron que hablara un poco sobre eso, sobre inundaciones más bien de tipo costero, más que inundaciones terrestres, y la relación que tiene con la erosión de la costa. Bueno, como todos saben, pues la costa es un sistema realmente muy dinámico, la frontera entre el mar y la tierra, uno de los sistemas más dinámicos del planeta, y su equilibrio es muy frágil. Hay un cierto equilibrio a diferentes escalas de tiempo, pero realmente es muy frágil y muy vulnerable. Y en el caso de México, con tantos kilómetros de costa, pues realmente pues eso se vuelve algo que puede llegar a niveles críticos. Históricamente en México pues México le ha dado un poco la espalda, ¿no?, a la costa, pero el aprovechamiento con esos litorales en ambas vertientes, en la vertiente atlántica y la vertiente pacífica, es realmente pues de destacar, sobre todo en esta zona templada, y entonces es importante poder hacer un aprovechamiento sustentable justamente para que no tengamos consecuencias nefastas, digamos, en el equilibrio de esa zona costera. Y entonces, para poder hacer ese aprovechamiento de una manera sustentable, es fundamental pues comprender cuáles son los peligros, ¿no?, que existen en la zona costera. En este caso, más localmente, pues es sobre todo huracanes, tormentas tropicales, y por otro lado la vulnerabilidad de esos diversos sistemas costeros, ¿no?, naturales o antropizados, con diferentes niveles de vulnerabilidad y diferentes tipos de vulnerabilidad, ¿verdad? En este caso hablaremos un poco de la vulnerabilidad a las inundaciones y a la erosión, y con ello poder hablar de cuál es el riesgo de que ocurran ciertas afectaciones en la zona costera y poder proponer eventualmente medidas de prevención o de mitigación de esos riesgos o de esos daños. Entonces, las inundaciones de origen marino son igualmente peligrosas que las inundaciones de origen terrestre. De hecho, pueden ser hasta mayores en ciertas circunstancias. La peor situación, de hecho, es cuando suceden ambas simultáneamente, ¿no?, cuando hay inundaciones terrestres en la planicie costera de origen terrestre por avenidas muy importantes, por precipitaciones extraordinarias, y por otro lado también sobrelevación del nivel del mar, que causa también inundaciones desde el otro lado, desde el lado del mar. Las inundaciones de origen marino pues pueden ser causadas básicamente por, bueno, un rebase, ¿no?, del nivel del mar que rebasa las dunas costeras o la protección de la primera línea del frente de costa, y puede ser causado entonces por tsunamis, por un lado, que en este caso del Golfo de México pues realmente no se presentan, o sea, no se han presentado en los últimos tiempos al menos, y mareas extraordinarias que pueden ser llamadas también sobrelevaciones por tormenta, mareas de tormenta, etcétera. Y si a eso entonces le agregamos la erosión que está sufriendo la costa, como en el caso que presentaba el doctor Sarucán el primer día, y ahora hace un momento el doctor Ortiz, la enorme erosión que existe en Tabasco o en otras zonas del país, pues la vulnerabilidad a la inundación aumenta de una manera realmente alarmante. Entonces, bueno, de tsunamis no voy a hablar de tsunamis, pero ustedes saben que son eventos muy devastadores. Hay de diferentes magnitudes, ¿no? Este es el tsunami, son unas imágenes del tsunami de 2004 en Sumatra, y bueno, todos recuerdan la tragedia que fue eso. Y son, en medida, son devastadores por la sorpresa que presentan, ¿no? El día puede estar muy soleado, no pasa nada, y de repente baja el nivel del mar, y de repente llegan ondas realmente grandes, que no son ondas que están rompiendo realmente como las dibujan en las caricaturas o en los dibujos antiguos japoneses, sino que más bien pues es como que un muro de agua que llega y arrasa con todo lo que encuentra, ¿no? No voy a hablar de eso ahora, voy a hablar más bien un poco más de las mareas.
Y bueno, las mareas, pues todos las experimentamos desde nuestra más tierna infancia. Sabemos que el mar sube y baja, ¿no? Pero a esa marea que conocemos como astronómica, que es la marea muy predecible, ¿no? Que es el resultado de la interacción gravitacional entre la Tierra, el Sol y la Luna, se suman otros fenómenos que causan también una marea, que no es una marea astronómica, sino que más bien es una marea meteorológica y que está causada a diferentes niveles y en diferentes magnitudes y también a diferentes escalas de tiempo, pero desde las brisas diurnas causan una pequeña sobrelevación en algunos momentos o una bajada del nivel del mar también en otros momentos, dependiendo si es una brisa marina o una brisa terrestre, los nortes, tormentas, huracanes, etc. Entonces todos los eventos meteorológicos con vientos constantes mueven masas de agua y esas masas de agua pues llegan a apilarse cuando encuentran una frontera, un continente, y eso es lo que se conoce como una marea de tormenta. También existe un cierto asomeramiento de esas ondas de marea. Las mareas son olas, ¿no? Es igual que las olas generadas por el viento, solo que muy, muy largas. Entonces tienen también crestas y valles, y tienen ritmos, y tienen periodos, y tienen longitudes, igual que las ondas que conocemos en el mar, que vemos en el mar. Solo que cuando esas ondas llegan a la plataforma continental, pues se frenan un poco, igual que lo que sucede con los tsunamis. Cuando llegan a la costa se van frenando y entonces van aumentando de tamaño. Entonces también hay ciertas transferencias de energía en diferentes componentes de la marea, lo cual hace que en la zona costera sea también a veces motivo de cierto riesgo. Entonces, bueno, las mareas astronómicas, voy a hablar muy rápidamente. Sobre todo quiero mencionar este fenómeno que sucede de las mareas vivas y las mareas muertas. Las mareas vivas, este es un ciclo mensual, digamos, de una marea, en donde hay 2 periodos en ese mes en donde las pleamares no son muy altas y las bajamares no son muy bajas. Y hay otros periodos, también cada 14 días aproximadamente, en donde las pleamares son más altas y las bajamares son más bajas. Y eso sucede básicamente si estamos en luna nueva o luna llena, cuando tenemos las mareas vivas, ¿no? Que son pleamares altas y bajamares bajas, y cuando tenemos el cuarto creciente y el cuarto menguante, pues tenemos más bien estas mareas más pequeñas. ¿Y por qué digo eso? Porque pues dependiendo de si a eso le sumamos una marea de tormenta, entonces depende de en qué momento nos encontramos, en qué momento sucede una tormenta, si sucede en este momento o sucede en este momento, pues el tipo de riesgo que va a poder generar ese peligro, ¿no? Ese evento. Y ya en cuanto a las mareas de tormenta, esta es una pequeña animación de la NOAA, donde tengo aquí. Entonces, aquí está ilustrado un ejemplo, una explicación de cómo se presentan estas mareas de tormenta. Entonces, cuando hay ese apilamiento por un empuje del agua hacia la costa por el viento, entonces, como no tiene para dónde ir, sobre todo si la costa es cóncava, entonces pues sí hay un cierto apilamiento, como si fuera una tina con donde le ponemos un ventilador muy fuerte, pues el agua se apila en el final de la tina. Algo similar sucede. Y entonces sube el nivel del mar, donde está esta línea roja. Aquí tenemos la pleamar, ¿no? Y la bajamar y el nivel medio. Y entonces si sube el nivel del mar, en este dibujo lo pusieron arriba de la pleamar, ¿no? Entonces esta flecha roja es la sobrelevación de tormenta. Entonces pues puede llegar a haber una inundación, y no solo por el aumento del nivel del mar, sino que las olas que antes rompían, digamos que aquí, pues ahora ya pueden romper mucho más cerca y entonces pueden causar daños mucho más fuertes, ¿no? Ahí caben olas más grandes cuando la profundidad es mayor. Y bueno, no suelen ser tan peligrosos como los tsunamis, pero aquí encontré una pequeña también animación de la marea de tormenta generada por ese ciclón Haiyan en Filipinas hace un par de años.
y van a ver, no voy a pasar toda la animación, pero van a ver cómo llega. Eso parece básicamente como si fuera un tsunami que está llegando a la costa con una fuerza impresionante, y pues simplemente se lleva todo lo que encuentra, ¿no? Y eso no es un tsunami, es una marea de tormenta en un huracán muy fuerte, clase 5, con vientos de 250 kilómetros por hora, pero mismo así es algo que se ha dado aquí en México, huracanes con esa fuerza. Entonces, bueno, como ya dije, el peligro realmente es muy alto cuando tenemos la suma de una marea viva, ¿no? En esos cada 15 días aproximadamente que se presentan pleamares altas. Si además coincide con el hecho de que la marea astronómica está en la fase de pleamar, y si además hay una marea de tormenta, entonces la suma de esos tres elementos simultáneamente son los que realmente pueden llegar a causar los mayores daños y probablemente generar inundaciones en la zona costera. Entonces, por ejemplo, hablando un poco de esas mareas de tormenta a una escala más pequeña, pero también muy notoria, en Cisal, que es donde está el campus de la UNAM, donde está nuestro laboratorio, en ese cuadro rojo, entre Celestún, que está más abajo, Celestún, que está por acá abajo, y Progreso, que está por acá arriba. Entonces más o menos a la mitad está este pueblo de Cisal, por donde salía todo el Enequén en la primera fase de la época del auge del Enequén. Entonces ahí está el campus de la UNAM, y tenemos instalado un sistema de monitoreo costero, que esas son unas imágenes iniciales, no están ortorrectificadas todavía, pero tenemos cuatro cámaras en una torre de 50 metros de altura, en donde estamos monitoreando desde hace ya año y medio, cada media hora, imágenes de la costa, tanto para estudiar la variación de la línea de costa, como también para estudiar el oleaje y para estudiar la migración de las barras sumergidas, que varían estacionalmente o dependiendo de la presencia de eventos meteorológicos extremos. Pero entonces ahora presento estas imágenes para ver un poco la inundación que se presentó. Aquí podemos ver que la playa está inundada. Esa es una playa que retiraron la vegetación. De este lado existe vegetación, más hacia el este, y entonces es mucho más estable, pero del lado donde retiraron la vegetación, porque SCT, de hecho, no solo la vegetación, quita toda esta arena, o sea, desaparece esta playa para trasladarla del otro lado del puerto. Esta es la entrada del puerto de Abrigo, porque después de cierto tiempo que va creciendo esta playa, llega a solvar el canal de entrada al puerto de Abrigo, y entonces lo hacen regularmente cada 2-3 años. Entonces podemos ver aquí que esto es en pleamar, ¿no? Estas imágenes son en pleamar y estas imágenes son en bajamar. Entonces aquí tenemos las bajamares, la marea medida, digamos, es la línea negra, y la marea astronómica extraída de esa marea medida es la línea verde, en donde en este momento tenemos mareas vivas, si nos fijamos en la línea verde, y en este momento tenemos mareas muertas. Y pues hubo 2 eventos en noviembre de 2013, del año pasado, de norte, uno de ellos con una marea total de 60 centímetros, y la otra de 80, un poco más alta. Y lo interesante es que justamente en uno de los casos, esta es la serie de tiempo más larga, en donde en verde podemos ver la muy predecible marea astronómica, con sus mareas vivas y sus mareas muertas, ¿verdad? Marea muerta, marea viva, marea muerta, marea viva, etcétera. Y en negro es lo que realmente se midió. Entonces la resta de los dos es lo que no es astronómico, y es el residual, o es la sobrelevación de tormenta, que a veces puede ser negativa, ¿no? A veces puede bajar el nivel, como podemos ver en este caso. Pero en fin, si nos enfocamos en la época de noviembre, que es este último registro de acá, esta última sección ampliada aquí abajo, podemos ver nuevamente la marea medida, y en este caso la marea fue, este norte, digamos, esta sobrelevación, esta línea roja se presentó al momento de una marea viva o casi viva, ¿sí? En cambio, a finales de mes, el 27 de noviembre, se presentó otro norte con una
marea residual o una marea no astronómica o una sobreelevación de tormenta, la línea roja, que prácticamente coincide con la medición, porque la marea astronómica estaba en la época de mareas muertas y era prácticamente nula. Entonces aquí muestro esto solo para ejemplificar un poco la situación en la que, dependiendo de si estamos en mareas vivas o en mareas muertas, pues el efecto de una sobreelevación de tormenta puede ser muy distinto. En este caso, esta marea de tormenta fue mucho más grande, ¿verdad? La del 27 de noviembre, que esta, que fue la mitad, pero entonces, en pocas palabras, si esta marea de tormenta se hubiera presentado una semana después, hubiéramos tenido otra vez mareas vivas y el efecto hubiera sido mucho peor. Entonces, hasta cierto punto tuvimos suerte de que este norte, que fue el más importante del año pasado, por lo menos en la zona de Yucatán, sucediera durante mareas muertas. Mismo así, pues se inundó para la parte baja del campus. Esa es una imagen de unas lagunas que tenemos justamente para controlar la inundación, pero estos no son lagunas, esto ya es la inundación, digamos, del campus. No fue muy fuerte, pero sí fueron unos 10 centímetros de agua, lo cual sí, pues fue un problema. En ese mismo evento, pues inundó, hubo un rebase, ¿no?, del agua por arriba de la duna. Esto es en el playón de Progreso. Allá están los arcos para ir al puerto de altura de Progreso. Esto es en San Felipe y esto es en Silam de Bravo, en donde pues sí hubo inundaciones no muy graves, pero sí de cierta consideración. Y entonces ahora, si hablamos un poco de la erosión, ya se me acabó el tiempo, no me digan. Le van acortando, ¿verdad? Bueno, entonces voy a intentar de resumir. Si hablamos entonces de la erosión, pues la erosión también puede aumentar esa vulnerabilidad. Y pues si tenemos un perfil de playa clásico, ¿no?, donde hay una duna y hay una variación del perfil de playa estacionalmente, dependiendo del clima marítimo, pues un problema que sucede mucho aquí en México es construir sobre la misma playa, ¿no?, que uno considera que ya no es playa, pero ahí se ponen casas, hoteles, etcétera, en Cancún o en cualquier otro lado, y eso genera realmente problemas muy serios porque se rompe, digamos, la unidad de la playa entera. Entonces, cuando hay justamente esas sobreelevaciones de tormenta, pues afectan directamente a esas estructuras que generan una reflexión de la energía, como en una mesa de billar, y entonces erosionan todavía más la playa, la reflexión de esa energía hacia el mar. Entonces, un ejemplo muy rápido del puerto de las estructuras, hablando un poco de las estructuras que pueden causar esas erosiones muy fuertes, pues el puerto de altura de Progreso. Si vemos el oleaje sin el puerto de altura, es un oleaje más o menos regular, la playa y la batimetría es más o menos regular, entonces el oleaje también, pero si ponemos entonces ese puerto de altura, vemos cómo se genera esta sombra, y como es el oleaje el motor del transporte litoral de sedimentos, que en este caso de Yucatán va del este hacia el oeste, pues esta es una zona de sombra donde no hay transporte de sedimentos, y cuando el sedimento empieza a aumentar aquí es cuando hay más erosión, y justamente esta es la zona de mayor erosión en la playa de Chelem, como podemos ver en esto ya lo acabo de explicar, los gradientes de transporte, que van aumentando conforme nos alejamos del puerto, y entonces como no hay una aportación de sedimento y sí hay una extracción de sedimento en ciertas secciones, pues es donde hay erosión. Esto lo voy a pasar un poco más rápido. Eso es el caso de Cancún también, ¿no?, donde están construidas todos los hoteles en la duna. Eso no debería de haber sido permitido, y es el caso de muchas de las playas en México. Atrás hay unas imágenes que se quedaron atrás de la erosión en Chelem, que también es muy crítica. Entonces, pues ya que se me terminó el tiempo, iba a hablar un poco de los esfuerzos que hemos estado haciendo para intentar de comprender el tema de las erosiones y las inundaciones. Entonces tenemos en construcción un observatorio costero en Cizal, en donde tenemos ya algunos mareógrafos administrados por el Servicio Mareográfico de la UNAM, corrientímetros, mediciones de oleaje. Ahí está el campus de Cizal nuevamente, mediciones en tiempo real de oleaje corriente, pozos para
estudios del acuífero, etc. Entonces, básicamente el mensaje es que estamos construyendo un observatorio costero para poder monitorear, esperamos que a largo plazo, ciertas variables en esa zona en particular, y es algo que debería realmente de multiplicarse en varias partes del país, como voy a decir en las conclusiones. Hemos hecho levantamientos LIDAR de toda la costa de Yucatán, hemos obtenido índices de vulnerabilidad a la erosión y la inundación en toda la costa del estado de Yucatán, con diferentes valores de vulnerabilidad, desde rojo hasta el azul, muy alto a muy bajo. Para erosión y para inundación hemos estado estudiando también los diferentes mecanismos que pueden alimentar las playas, como estas dunas sumergidas que van migrando en la costa. Y también estamos haciendo, un colega en particular está haciendo estimaciones de la marea de tormenta con uso de huracanes sintéticos, que es algo que es una nueva técnica usada por Kerry Emanuel, que fue citado ayer. Y ya, para terminar, algunos comentarios. Pues la zona costera, en efecto, es una zona, como dije al principio, muy dinámica y muy frágil, y su vulnerabilidad a la inundación pues depende de varios factores, algunos que no mencioné, pero que menciono ahora: la disminución del aporte de sedimentos por los ríos, ¿no? Las presas pues retienen también el sedimento y eso hace que haya un déficit de sedimento en las playas cercanas a las desembocaduras. Las infraestructuras costeras carentes realmente de diseños integrales y sustentables, ¿no? Que tomen en cuenta no solo el fin último de la estructura, sino también las afectaciones que puede llegar a causar. El aumento de la energía del mar, más y mayores tormentas, y el aumento del nivel del mar. Y como un último mensaje, quisiera decir que las políticas públicas deberían de enfocarse a promover la creación y financiamiento de una manera más sistemática, no sé si a través de un organismo realmente con presupuesto federal, o de otra manera el monitoreo de la costa a largo plazo, porque los esfuerzos que se tienen son muy loables pero muy aislados y que no tienen una cobertura ni espacial ni temporal suficientes. Muchas gracias.